Ahí estaríamos. Voy a enviar la. A Víctor Chávez. Estamos esperando que acepte solamente y de ahí vamos a comenzar nuestra entrevista número 66. ¿Cuál? Y ahí está molesta, ya aceptó, tiene que dar vuelta a la cámara, yo creo, o soltar el dedito o algo así, por ahí, porque está al otro lado. El que César también se unió. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo está mi estimado Víctor Chávez? ¿Cómo está? Gusto de saludarte. Bien, Milton, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias acá, con un día lluvioso de viernes, ¿no es cierto? Viernes 21 de julio, pero bueno, es parte de esta La estación época. epocal, así que no hay ningún problema. Claro, sí, 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 sin ningún problema. Oye, bueno, como ya habrías visto algunos de los capítulos cuales realizamos acá, se realizan acá, ¿no es cierto? Este programa se llama Conectarte, la idea es siempre poder conectar el arte con la gente, algo que está tan escaso hoy en día, es como el lema que hay. Y es tan necesario poder hablar sobre pintura, sobre arte, sobre lo que nos mueve a nosotros los artistas y bueno, y eso. Ok, así que bienvenido, eres el invitado número 66 de esta tercera temporada, así que tus palabras de inicio, por favor, y saludo para todos los que me están viendo. No, gracias a ti por el interés de conversar de arte. Como decías tú, tampoco es algo muy común. Y se dan estas instancias, se agradecen harto. Ok, tú eres de Angol, Sí, sí, se dan gol. de la parte donde vive la familia materna, o sea, de mi parte materna está allá en Angol. De hecho hay una parte donde se llama el fuerte me parece el castillo, no sé, no me acuerdo cómo, que es como una ¿Ya? calle, una construcción grande y hay es como de Sí, piedra muy grande, ya, ahí sí. justo en la esquina de esa casa, bueno, como de esa construcción, justo en la esquina hay o había, no sé, un negocio. Bueno, ellos son de mis primos, al lado de mi abuela y... Ah, ya, sí. Oye, ya pues mira, la primera pregunta no te la hago yo, sino que te la hizo el invitado anterior. Y así vamos colocando al tiro al hueso, ¿no es cierto? Incomodando un poco y pillándote de sorpresa, como es la idea, ¿vale? Esta pregunta sorpresa o pregunta secreta, después tú también la vas a hacer al final de esta conversación. Se la vas a preguntar al o la artista o entrevistado, ¿no es cierto?, del próximo viernes, pero tú no sabes quién es, y tampoco de qué rama del arte pertenece. ¿Ya? Esa es la idea. Así que la primera pregunta que te voy a realizar, o sea, bueno, que te realizó, ¿no es cierto?, nuestro invitado anterior, que es Pablo Roldán, que es un director de cine chileno, Sí, en sí, la lo cual, vi. Muy buena sí, entrevista. Me gustó. en la cual te pregunta, ¿tú crees que esta nueva constitución que se está formando y que se está creando ahora, o se va a escribir, va a dar un cierto seguro, o cierta seguridad para el trabajo de los artistas? Eh, Mira, la verdad no tengo información, no me he informado respecto al contenido de esta nueva constitución, si es que va a tener algo relacionado con el arte. Así que no podría decirte si es que referente a ese contenido, a la constitución y el arte. Ya, pero Con te, la política ahora hace tiempo como que tampoco yo dejé de interesarme en el sentido de seguir indagando, más que enterarse por lo que sale en los medios masivos. Y no, la verdad no creo que exista algún cambio muy potente con otro texto, digamos, que finalmente es un texto y que la realidad muchas veces difiere mucho de lo que se pueda escribir ahí. ya, pero vamos a ver un poco más allá. Ya miremos un poco más allá.
Si te llamaran hoy en día, hoy, ahora, al terminar este grandioso y espectacular programa, si te llaman y te dijeran, ¿sabes qué, Víctor? A partir del lunes vas a ser el nuevo ministro de Cultura. ¿Qué es lo que harías? ¿Qué modificarías? ¿Qué cambiarías y por qué? Tampoco, yo creo que ese también, partiendo de la base que ese también es uno de los, yo creo que de la problemática, de que hay mucha gente que se dedica a la política sin un interés político, o sea, un interés más bien social o económico. Entonces, no sé si yo me podría poner en el escenario de ser ministro o algo así, la verdad que no, no sé qué podría hacer, Pero ni siquiera... qué aporte podría hacer. Yo, la verdad que a mí me interesa, por ejemplo, hacer reflexiones sobre el arte, la pintura, y hay gente que le gusta y que se puede dedicar a la parte política. Yo creo que harían cosas muy positivas. Si alguien que Ok, de verdad le gusta la política y se desarrolla en el arte, puede hacer aportes buenos. ya. Eh, Tu trabajo lo basa generalmente con el realismo. Muy buen trabajo, déjame decirte, felicidades. Las técnicas han variado como desde el dibujo, lo cual también he observado, hasta tu matriz, ¿no es cierto? Tu fuerte, que es el óleo. Eh, ¿Por qué te gusta tanto el óleo? ¿Por la plasticidad que tiene, por la forma, por el romanticismo histórico? Es que, bueno, a mí me gusta mucho porque es una técnica que tiene varias ventajas para poder desarrollarla y ir aprendiendo en el proceso. O sea, una técnica que puedes, por ejemplo, mejorar ciertas cosas, esperar un tiempo y volver a retomar un cuadro, seguir aportándole cosas que a lo mejor no te gustan, eh, cosas que a lo mejor las técnicas no tienen, como el acrílico o la acuarela, por ejemplo, que son un poco más espontáneas. Bueno, el óleo también tiene esa ventaja, pero esa parte de la técnica del óleo me gusta ocupar, de ir trabajando cuadros, ir haciéndole aporte a la atmósfera, a los colores. Eso es lo que más me gusta del óleo. Tu proceso creativo, a lo largo del tiempo, desde que comenzaste, estabas sacando la cuenta aproximada, que como del 2011 empezaste ya a formalizar tu trabajo, hasta la fecha son aproximados casi, creo que lo tengo por acá, 12 años aproximados de trayectoria. Eh, Tus procesos creativos imagino que también van cambiando a medida del interés en la cual se va aprendiendo y te vas desarrollando con tu trabajo. Actualmente, ¿cómo es tu proceso creativo y cuánto tú crees que ha cambiado y se ha movido, se ha plastificado en ese hasta ahora? Sí, eso también, de hecho, también es un tiempo que estaba pensándolo, porque vi las pinturas de una amiga que pinta, que es de acá de Angola, igual Juan y Rebolledo, su nombre. Y ella ¿Okay? lleva mucho tiempo pintando. Y yo he podido observar su cambio en la técnica, pues, cómo ahora pinta lo que pinta con mucho más confianza y ha mejorado, ha cambiado su técnica, su resultado. Y yo igual, pues, personalmente también, inicialmente partí haciendo solo dibujos, con trabajo monocromático, y después ya salté un poco más al color, por ejemplo, con pasteles secos, haciendo retratos, y después ya me tiré al óleo sobre tela, sobre bastidor en tela. Y sí, el tema de ir viendo el desarrollo del trabajo, igual es interesante, es bonito verlo, como cuadros, yo veo cuadros que tengo hace mucho tiempo, muchos años, o dibujos que igual me siguen gustando, porque representan también una época, un momento donde uno los hizo, cuando más chico, o no sé, pues en el colegio, y tienen una carga muy grande emocionalmente para quien las hace a veces. Generalmente a los artistas les pasa eso, que van por periodos de tiempo a través de su pintura conociéndose a ellos mismos también. Y depende de lo que pinten, conociendo el entorno. Yo pinté pintura figurativa porque siempre me llamó la atención las imágenes, las revistas, los impresos, el cine.
Entonces la figuración para mí fue siempre como seguro, como que era lo que yo quería desarrollar. He intentado hacer algunas cosas abstractas, pero no me siento tan cómodo, como tratando de representar una escena, un objeto, y, y a través del tiempo he ido también desarrollando otras ideas en torno a eso mismo, a la figuración y la pintura. Pero sí he visto un cambio y me gusta también. Y lo veo también en los pintores que me gustan. Y que pienso que pasa también en todas las Pero personas que hacen el arte. cambio, exacto, pero el cambio, por ejemplo, que tú ves como más importante es el proceso donde tú llevas todo este tiempo en los detalles, en darte cuenta en detalles que antes no veías, en afinar más el ojo, en que el pulso ya va tomando, la muñeca va tomando otro movimiento junto con el pincel, como eso, ¿te demoras quizás mucho más en los cuadros o te demoras mucho menos en los cuadros en llegar a un resultado? Ahora es cada vez menos, porque uno con el tiempo, porque finalmente es una técnica, y la técnica se aprende a medida que se va realizando. Como, como es una acción que se va repitiendo, ya con el tiempo uno sabe qué cosas hacer, qué colores, cómo funciona un color con otro, cómo las mezclas van funcionando. Y eso uno ya después lo hace un poco más certero, ¿no? Pero igual siempre hay mucho que uno quisiera mejorar, o que en el cuadro se pudiera apreciar la idea que uno tiene, con una escena, un color, una forma. Entonces siempre es interesante ver el avance y también lo que se puede siempre lograr mejorar. Claro. ¿Cuál crees tú que es uno de los mayores desafíos del artista hoy en día? Yo creo que hacer arte, porque se hace mucho contenido que se llama como más actualmente, pero no sé si será todo arte. Y es bueno, Claro, a mí me gusta el hecho de que hayan ahora, por ejemplo, medios mucho más masivos, más rápidos, más ágiles, para consumir contenido visual, que a lo que por lo menos yo pienso que los artistas visuales deben hacer, pues, consumir imágenes, imágenes en el formato que sea, cine o... ayer, por ejemplo, me puse a hacer una búsqueda para mostrarle a mi pareja del barrio Franklin. Y puse una búsqueda de Franklin Barrio y todas las imágenes que me salían eran policiales, de asaltos, era todo lo que yo observaba, y yo decía, pero esto no es solo esto, también hay cosas súper bonitas en un barrio, por ejemplo, en ese en particular. Entonces, yo creo que por ahí también hay un tema importante, el tema del consumo de la imagen como artista. claro. ¿Y uno de los mayores desafíos que tú crees que debe ser actual? ¿O cuál tú crees que es uno de tus mayores desafíos siendo artista? Eso por lograr de hacer una obra que sea potente para que sea considerada una obra de arte, y no un objeto de decoración solamente o de entretención, que generalmente en la mayor cantidad de imágenes que consumimos es por entretención o básicamente por noticias, por ejemplo. Lo que te decía yo, por temas sensacionalistas, prácticamente los medios producen, si tú haces una búsqueda te sale Portonazo y todo ese tema. Yo la verdad aquí en mi barrio, en Angol, no, Claro, son temas que yo vea, no es mi realidad. ¿Cachai? O tú mismo, por ejemplo, yo pensaba, tú eres de ahí de Penco, yo también tengo mucha cercanía con Concepción, yo viví mucho tiempo allá, mi familia, también tengo familia allá. Entonces para mí también tiene un apego importante tu entorno. Yo pensaba, por ejemplo, tú en Milton de vivir allá, tú vives en Penco, ¿cierto? sí, vivo en Penco, al lado de la costa. Entonces, por ejemplo, para ti es normal las imágenes del mar, las imágenes de las embarcaciones, cosas así. Para mí Sí, lo pues, por normal ejemplo, es, no sé, para mí lo normal es el cerro, claro, la montaña, los ríos, la madera, por ejemplo. Esas cosas para mí son mi realidad. sí, tú hablabas algo en la cual es muy
importante y a la vez inseguro, o no sé cómo llamarlo, pero para nosotros los pintores, los dibujantes. Yo me considero siempre mucho más dibujante que pintor. Sí, yo no creo que Sobre la obra una cabra me gustó. sobre la obra de arte. La obra de arte, una vez escuché que para nosotros la obra de arte nunca llega. La obra de arte como la obra prima es porque hacemos una y después cuando queremos volver a pintar ya tenemos piso de referencia de complejidad la que hicimos último. Así que siempre queremos buscar una más difícil, o una más complicada, o una donde nos pueda entregar o mostrar un sentimiento distinto, mucho más fuerte, mucho más cercano, llegar a la espiritualidad y todo. Al final, la obra de arte la escoge las personas, la gente, cuando uno ya no está. ¿Tú crees que la obra de arte, llamémosla así como la prima, la escoge el artista o la escoge después el público? Yo creo que eso se da, yo creo que puede ser después, o sea, una idea mía, no sé si será eso verdad o no, pero yo creo que después con el tiempo la gente ya posiciona una imagen en un nivel tan grande que uno la puede llegar a conocer porque se masificó tanto que nosotros acá, por ejemplo, al sur del mundo, en un extremo, en la Araucanía, tenemos referencias de pintores europeos, sabemos de la Joven de la Perla, de Gustav Klimt, de pintores muy lejanos y de otro tiempo que se hicieron tan famosos que lograron traspasar esa barrera temporal y geográfica. Claro, claro. Por ejemplo, bueno, este pintor, el de los girasoles, ¿cómo se llama? Van Eh, Gogh, sí, Van Gogh, de hecho, bueno, en su vida hizo más de 25.000 pinturas y es reconocido por 5. claro. Pues si te das cuenta también su técnica era, Impresionista. se, se- claro, pero él era tan reconocible su trabajo que, que lo siguió haciendo tanto tiempo y tantas veces, pues, lo reprodujo tanto, si es como, ya se aprende después, el gesto ya es parte de la persona, Claro, pero del artista entero. siempre, por ejemplo, si es que alguien, a ver, cuando tú admiras mucho a un pintor o pintora, pero cuando me refiero a pintor estoy hablando Sí, de entiendo, otra sí. manera. Eh, y te gusta tanto y te emociona y empiezas a pintar como él y empiezas a pintar, me refiero como, no sé, un paisaje con esa misma técnica y todo, al final uno después va perdiendo como a ver, como su propio sello por querer eh, copiar el impresionismo tal, eh, o no, ¿qué es lo que crees tú? En caso de cualquiera, o sea, por ejemplo, no sé, los estudiantes, no sé, chuta, no sé, de Belmer, ¿cachai? En su tiempo, eh, era fácil reconocerlos porque el trazo era el mismo. Los estudiantes hoy en día, Old Neldrum, que es este holandés, me parece que es, que no sé, ¿cachai? Como que vive en las montañas y vive como en la época media todavía y tiene su casucha y todo lo más. De hecho, el pintor Guillermo Lorca. Guillermo Lorca estuvo con él, exacto. eh, Hablaba y él decía que todos los estudiantes literalmente tú empezabas a ver los trabajos y era como ver las pinturas de Nedum. ¿Tú crees que el estar mucho tiempo con un maestro, con un profesor, sí o sí te va borrando personalidad o no? Yo creo, Ojo, a diferencia del dibujo, que el dibujo lo que tiene, que el dibujo tiene su identidad propia. Yo soy un convencido que el dibujo tiene vida propia a través de la mano del que dibuja, su trazo. mm, sí, eso, en la obra técnica sucede lo mismo, lo que tú dices del dibujo.
Al final, cada persona, cada individuo tiene su forma de expresarse a través de cómo camina, cómo habla. Está, es un estilo, es la persona la que tiene la forma de pintar. Y por más que se influencie a lo mejor por otros pintores, eh, siempre va a aflorar el gesto propio. A lo mejor uno no se da cuenta, pero yo me acuerdo, no sé, de quién pintor escuchaba que uno pintara lo que pintara, siempre se estaba haciendo autorretratos. Siempre ¿Ya? uno se está, porque si tú logras ver tu obra después en el tiempo, logras decir, oye, claro, esto lo hizo tal, o lo hice yo, o lo hizo tal persona, uno es capaz de diferenciarlo. Claro, Y por mucha influencia que hay, al final la influencia está en todos lados. Tú te puedes influenciar por la publicidad, por ejemplo, que es lo que más consumimos y y la pintura después a lo mejor va a tener la misma tonalidad o los colores o lo que conversábamos delante de de dónde somos cada persona. Hay lugares más al sur que hay mucho menos luz de día que más ubicados en otras zonas geográficas. claro. Entonces también te condiciona. Entonces finalmente yo creo que yo creo que el gesto no se pierde, no se puede perder. Yo me acuerdo que yo llegué a conversar, me acuerdo una vez al taller de Enrique Campuzano, no sé si ubica al pintor Enrique Campuzano. Sí, Y me acuerdo que una de las cosas que le comenté, que le decía que yo quería encontrar algún estilo para identificarme de alguna manera como pintor. Y él me dijo que claro, todo el mundo andaba buscando como su estilo, la forma estamos con un un sello, una marca pequeño... que lo identificara. Pero él me dijo, pero todos tienen su estilo ya, ya todos tienen hasta la manera de caminar de cada persona es distinta. Cada persona tiene su manera, su gesto. Y la pintura es súper gestual, cómo tú te posicionas con la tela, cómo preparas el dibujo, es eh, eh, un trabajo manual. Entonces tiene mucho de lo que es de cómo es la persona. Eh, Tu trabajo en el realismo, que lo encuentro muy bueno, te vuelvo a decir lo mismo, eh, trabaja mucho con ciertos aspectos que yo creo que la mayoría de los pintores le hacen el quite, yo creo. Y lo he conversado con muchos también, que es la transparencia y el juego de luces. Eh, Esto, ¿cómo se logra? Me refiero, o sea, estamos claros que a través de la observación muy analítica, pausada, objetiva, etcétera, etcétera, pero es muy difícil dibujar una transparencia o dibujar un jarro con agua, como también te lo veía y alguno, un jarro de vidrio, o sea, uno está la imagen, el fondo atrás, el reflejo que está acá al lado, que es lo que tú estás viendo, y después tú ves el jarro, ves el reflejo, y abajo ves el jarro, el agua, el reflejo, cómo tú lo inviertes hacia el otro lado. Es un trabajo muy complicado. ¿Cómo se logra eso? Al final, al final de todo, de tanto Mira, tiempo. yo creo que esas cosas, por ejemplo, esas técnicas se ven como que como son de muy fácil fascinación. Las personas o uno mismo se fascina mucho con los brillos, todo lo básico también de una imagen, que es lo que le llama la atención naturalmente a cualquier persona que pueda observar bien, ¿cierto?, una escena. Una de las cosas que llama mucho son los brillos, o lo que decías tú, la transparencia. Pero sin embargo, técnicamente no son muy complejas de realizar porque, por ejemplo, los típicos atardeceres y estos reflejos del agua, con un par de técnicas que tú apliques ya logras ciertos efectos. Y estos efectos son súper impactantes en las personas o los espectadores, como lo que dices tú, porque llama la atención las cosas metalizadas, por ejemplo, los brillos. Y, y ahí hay que entender algunas cosas por ejemplo, cómo funciona la óptica, cómo los objetos absorben la luz, si es que son claros o oscuros, si es que cómo es su forma.
Entonces ahí se van armando ambientaciones y se logran esos efectos. Y hay bueno, el otro pintor del que yo también aprendí harto, que acá en Goles, es Víctor Venegas, un ¿Ya? pintor. Él tiene una técnica que yo admiro mucho. Él se maneja en lo que él hace. eh, eh, es como, yo me imagino, es como ver, a los que les gusta el fútbol, es como ver jugar a Messi. Yo creo que lo que se proponga pintar lo va a hacer bien, porque tiene esa facilidad. Sus pinturas son muy, muy buenas. Bueno, de las cosas que me gusta apreciar del realismo es eso. Esos efectos, por ejemplo, él trabaja mucho con temas de metales oxidados, corrosión, y eso también tiene cierta fascinación en las personas. Pero es técnica, es como buscarle la técnica y después la repetición, pero no es tan complejo como pareciera. Las transparencias, los reflejos, el vidrio. Em, Vamos al punto de talleres y clases. ¿Realizas talleres, charlas, clases particulares? Mira, hice talleres un tiempo que trabajé acá en CMPC. Ellos me hicieron un taller para la comunidad de Mininco. Ah, ya, ok. Igual fue una experiencia súper bonita porque yo creo que las personas que fueron a pintar y yo teníamos otras expectativas. Y después se fue dando algo tan bonito, todos estaban súper involucrados con sus cuadros, con su trabajo. Y hasta hoy me encuentro con gente de ese curso y me preguntan cuándo los vamos a volver a dar. Y entonces fue para ellos una experiencia muy buena y para mí también, muy enriquecedora. Y sí me gustaría, dentro de los planes que tengo, desarrollar alguna especie de taller. Mira, he tratado acá en el centro cultural hacer algo y por el tema que conversaba delante, por los temas la burocracia es demasiado grande para poder avanzar en el aspecto artístico por ese lado, digamos. Si no es pues, de alguna manera particular o montar un taller, algo a través de lo otro se demora mucho. Es demasiada burocracia. Sí. ¿Ustedes tienen Casa de la Cultura ya en Angola igual o no? Sí, hay un centro cultural que igual tiene una historia bien bonita. Está ubicado súper cerca de la Plaza de Ya, Armas, ok. a una cuadra. Y es un edificio relativamente nuevo, tiene que tener unos 10 años. O sea, me refiero nuevo en el sentido de que la casona que había antes ahí en ese lugar era una casona antigua con corredor de madera. Era Ya. otra estructura mucho más antigua. ¿Esa donde está la Y iglesia? el que está ahora, ¿Hay una iglesia ahí en la plaza o no? ¿O me equivoco? sí, sí, ahí está la catedral. Pero Ay, cerca de ahí está el centro cultural. Y tiene ay, dos ay. salas de exposiciones, tiene auditorio, muy bonito, se han hecho cosas bien interesantes igual en el centro cultural. Ah, Pero tiene el tema ese que funciona claro. como es municipal a través de proyectos y Y así. la burocracia, claro. Claro. Oye, referencias, ¿cuáles son tus referencias actuales, ya sea nacional como internacional? Mira, así como referente, bueno, mi referente mayor en cuanto a técnica y de pintura me gusta Bravo. Claudio Bravo Ya, Claudio Bravo, sí. yo me acuerdo cuando vi una pintura de él cuando chico, parece que impresa en algún artículo, me imagino. Después, con el tiempo pude, y como estaba metido en el tema de la pintura, crear la instancia de poder llegar a ver alguna obra de él. Y en una oportunidad que estuve viviendo en Santiago, vi mucha obra de Claudio Bravo. Fue también una experiencia y yo creo que esa es una de las cosas que yo también quiero tratar de hacer con mi pintura es generar las instancias de ir a ver pintura, porque yo creo que la pintura hay que verla. Podemos consumir mucho contenido a través del, no sé, pues, de redes sociales, de la tele antes, ahora ya no se ve mucha tele, ahora con los PC, ¿cierto? Pero el hecho de ir a ver una pintura ya cambia absolutamente toda la percepción, porque por mucho que sea una calidad de imagen muy, muy
muy alta, nunca va a ser la misma experiencia que estar frente al cuadro, frente a la pintura, con las diferencias de tonalidades de donde se seca más la pintura y donde no, por ejemplo, si alguien la quiere dejar de esa manera, o el trazo, esta misma... A mí me gustaría, por ejemplo, ver una obra de Van Gogh en vivo, por ejemplo. Nunca he tenido la oportunidad de hacerlo. He visto obras, por ejemplo, de Claudio Bravo, eran, por ejemplo, yo tengo grabado en la mente haberme acercado a un dibujo que él hizo de un hombre con un abrigo, no sé si lo conoces A lo mejor, ese cuadro. a lo mejor podría haberla visto. Es un dibujo de un hombre con un abrigo y está de frente y de espalda. Unos dibujos de, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York con una escultura en una ventana, y eran dibujos, pero eran hermosos, muy, muy bien hechos, o sea, se notaba la delicadeza, el trazo, la hoja, el tamaño. No, fue muy, me tocó ver una colección que tenía un banco y que hizo en el Centro Cultural de la Corporación Cultural de Las Condes, parece que fue. Y como yo estaba ya trabajando en ese tiempo, fui a verla y preciosa, me vine con un catálogo. Entonces eso en cuanto a técnica, por ejemplo, me gusta mucho Bravo y lo que logró él con su pintura. Eh, espectáculo de tela, los paños, eso me gusta mucho, un referente. Ya, ya, ya. Vale. Oye, eh, ¿cómo esperas, cómo te ves tú de aquí a 10 años en tu camino artístico? Eh, de que esa fecha lo que me gustaría ya estar seguro tener, no sé, un lugar, para mí un taller dedicado solo a pintar, por ejemplo. Siempre en los lugares donde he estado, he pintado, por ejemplo, aquí en la casa igual tengo un lugar como dedicado a pintar, pero generalmente ya lo hago en el living, ya, por ejemplo, el atril ya pasó a ser para mí un mueble más dentro a donde yo me vaya. Los lugares donde esté, el atril para mí tiene que ir, ya, de hecho yo me hice una trilga a mi gusto, con las medidas que más o menos necesitaba, con la funcionalidad que necesitaba. ¿Trabajas Entonces, como tú? una de las cosas que me gustaría es tener un taller dedicado, entrar a un lugar y sea un taller de pintura, ¿Trabajas con dedicado atril o con caballete? eh, con atril, Ah, ya. Sí, pues claro, un estudio. un estudio me gustaría, eso me gustaría tener para desarrollar, porque a mí igual me gusta mucho la fotografía, yo paso igual harto oh, ahí está mi sobrina, José. Tengo gusto harto la fotografía, entonces igual me baso en las fotos me gusta la impresión, igual trato de imprimir en la mejor calidad que pueda, porque eso yo valoro mucho de la imagen, porque uno tiene que consumirla en la mejor calidad y imágenes importantes finalmente, pues, imágenes Ok. de, de que tengan algún valor. Por ejemplo, siempre pienso, la otra vez vi, parece que fue aquí en internet igual, sobre cómo hacer que una casa se viera mal, era tener un cuadro de retail, porque Ah, se claro, nota de claro. inmediato, o sea, se nota al tiro cuando, porque yo he conocido gente que a lo mejor uno no pensaría que tiene gusto o que le gusta la pintura o todo el tema, pero sí quieren tener un cuadro bonito en sus casas, por ejemplo. Y, y cuando está ese cuadro, por ejemplo, y se da, por ejemplo, esa condición de poner un mueble debajo del cuadro o una iluminación especial o un marco especial para ese cuadro. Claro. Esos son pequeños detalles que, bueno, a uno también como esas cosas a mí me gustan que se den para la pintura o para mi pintura. Oye, Darle ese valor. sí, hablando sobre ese tema, sobre los cuadros de retail y todo lo demás, tú realizas trabajos a encargo. Sí, he hecho para vender a encargo. Ahora estoy tratando de juntar cuadros para poder hacer una exposición. De hecho, hace poco me contacté con hay un centro cultural, parece, en Chihuayante. Yo tengo familia ahí, entonces quiero exponer.
quiero empezar a exponer porque he hecho exposiciones en Temuco, en Concepción también he expuesto antes, ¿Ya? ¿En la Casa en de la Cultura de Santiago. Estudiantes? En, mira, en Concepción expuse, pero en el mall, en el Trébol, Ok. hace mucho tiempo atrás. Pero igual me gustaría exponer, por ejemplo, no sé, la Pinacoteca también me encanta como lugar de pintura. Siempre que voy a Conce trato de ir a la Pinacoteca, a, a- a ver pintura. Me gusta mucho la de ahí de los pintores del 13, lo que pasó ese tiempo en Chile con esos pintores. Oye, Eh, la Pinacoteca sí, la Pinacoteca abrió sus postulaciones en 2024, lo soltaron como hace 3 días atrás. Así que ahí para que te metas sí, ahí para que te metas al círculo de la pinacoteca.cl o me parece que es Cultura Concepción, algo así, y ya iba a salir, ¿cachai? Hay que enviar un PDF con un ya. dossier y ahí, y bueno, y esperar nomás. Sí, es que en realidad, por ejemplo, para ese tipo de cosas estoy tratando de juntar cuadros, son cuadros a lo mejor un poco costumbristas o como Ya, localistas. Quiero, por ejemplo, tú me nombrabas de tus familiares aquí en esta construcción que había. Ese sector se llama la Cruz del Calvario. claro. Y, y es un fuerte antiguo. Piensa que Angol se fundó 7 veces. Y eso, yo encuentro que eso es igual es como macabro pensar que una ciudad haya tenido una tanta, porque eran guerrillas, que donde se fundaban, se destruía todo y se refundaba. Entonces era igual yo pienso que tiene cierta carga como de muy fuerte toda esa historia. Y ese lugar, por ejemplo, ahora tú lo ves, yo lo veo, y es un lugar muy bonito, tiene una vista muy linda de la ciudad, pero tiene máquinas para hacer ejercicio, por ejemplo. Entonces, lo que antes significó, representó algo de vida o de muerte, ahora es una plaza con sillas de fierro para bajar de peso, hacer ejercicio. Bueno, yo no voy a Engol, no voy, no sé, yo creo que, a ver, yo creo que la última vez que fui, creo que tendría como 15 años, 16 años. No, Ya. no fue hace muchísimos, muchísimos años, así que no, no tengo ni idea. O sea, si yo fuera Malleco ahora, de Malleco a Pero Angola, imagínate tú, hace cuánto tiempo no venías y tenías ahí tenía ahí en tu archivo esa imagen ay, que ese de ese fuerte, fuerte. es que ese fuerte ¿Cachai? imposible olvidarlo, sí, es una cuestión Sí, enorme. po, pero- Aparte que en la esquina, claro, ¿cachai? Yo tenía a mi familiar y una prima que tenían un negocio, de hecho, ni siquiera sé si que todavía lo tendrán. Un negocio ahí mismo en toda la esquina, que mi prima Nancy, y al lado vivía mi abuelita. Sí, mi abuelita falleció como con ciento y algo, ¿cachai? Más o ya, menos. sí, Muy bien, sí. sí. Bueno, Sí, pues sí, por ejemplo, ahí uno se da cuenta de la importancia de las imágenes, que a uno debe ser igual responsable uno, por ejemplo, antes las imágenes que uno consume de series, por ejemplo, ahora a mí me encanta la cantidad de series o de propuestas visuales que hay y uno puede acceder y que antes estaba muy limitado a lo que podía consumir a través de la televisión o yo me acuerdo mi abuelo me contaba, por ejemplo, que la única forma que tenían ellos de enterarse de otra realidad era a través del cine claro. y, y ver qué pasaba en el resto del mundo con imágenes, porque de otra manera revistas, no era común. El cine era mucho más común. Oye, vamos a hablar un poco sobre el espacio de la comunidad. Hacer comunidad, ¿qué es lo que significa hacer comunidad en el arte? ¿Cómo tú ves el arte en tu comuna, en Angol, en tu localidad? ¿Lo ves fortalecido? ¿Lo ves que le falta? ¿Qué es lo que le falta? ¿Cómo está la comunión y la relación con los otros artistas? ¿Hay un grupo, un colectivo que se mueve? Mira, no sé si pasará en otros lugares aquí, hay muchos artistas plásticos, hay mucho pintor figurativo, que por ejemplo se pinta
muchas cosas, esta misma forma que te decía yo de pintar de Venegas, que es un pintor que pinta cosas antiguas. Siempre está como esa parte romántica de las imágenes, de recordar lo pasado, y que también le gusta mucho a la gente y lo consume, finalmente. Eh, yo he conocido mucha gente, tenemos aquí en Angola hay un premio nacional de arte, don Israel Roa, y a través de, por ejemplo, de su figura hay varios que han ido también haciendo aportes muy, muy importantes plásticos. Yo me acuerdo también esas veces de visita a los museos, yo creo que le pasa también a mucha gente o pintores o artistas que siempre están buscando ir a exposiciones, a museos, a galerías, donde hay algo que uno pueda ver. Yo me siento muy atraído. Cuando voy, por ejemplo, de repente a Santiago, siempre voy al Bellas Artes. Y en una pasada me pareció reconocer un cuadro y dije, este cuadro, ¿por qué me resulta familiar? Y, y ahí empecé a ver de qué se trataba, y claro, era un cuadro de don Israel que era de la ciudad de Angol. Su pintura es post-impresionista, si no mal lo recuerdo. Entonces, son trazos muy sueltos, es muy, muy bonito. Y a través de la figura de él, hay varios pintores que han seguido haciendo lo mismo, como pintando el entorno, la ciudad, la vida de las personas, las actividades que desarrollan. Eso me gusta mucho. Creo que ahí si bien no hay algo así como una reunión de pintores, sí yo creo que hay harto artista que está haciendo cosas de su entorno, de los ríos, o la naturaleza, o las personas, los personajes. Cuando escuché una de tus entrevistas, me acuerdo que tú hablabas de tu comuna, la más linda del país. Del país. Y claro, uno cuando se identifica con el lugar así, hay lugares que le hacen muy bonitas, y uno también es bastante crítico con lo que pasa ahí también. Aquí el tema, por ejemplo, cultural, ahora este último tiempo ha mejorado mucho. Hay oferta, por ejemplo, centro cultural de cine, de exposiciones. La sala siempre está con algo que demostrar. Y eso es un avance muy grande, que la sala esté, que se esté llenando con artistas visuales de la zona o de otros lugares. Y es rico pasar de repente y entrar y ver que hay una exposición. Claro. De ir, por ejemplo, no sé, yo invitar a mi sobrino a ir de repente, pasar, no sé, por un trámite y entrar a la galería. Cosa que, por ejemplo, también me gusta mucho en Conce, la galería esta que está ahí al lado de la catedral, no sé, parece que es de la Universidad de la Santísima Concepción, en La, Concepción, al centro. la que está al lado de la catedral, esa es... No sé si está funcionando todavía. Sí, es el Museo Católico. El de No, hay la... una galería de arte. El Ah, ya. museo está como al Sí, lado, pero en toda sí, la esquina hay una galería súper sí. bonita. Yo igual he visto una buena, Sí, es o la la galería. galería que está también en donde está la librería Colón, también en la galería de los Ocho, se llama algo así. Sí, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, ahí hay varias, ahí está la galería de la Universidad de Concepción, esa está en el subterráneo, está la galería de los Ocho que está arriba, pero esa se fue de ahí, se fue para otro lado, no sé dónde está. Ah, Está a un costado, está la galería de Janet Oces. Sí, 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 hay harta juntita y en una cuadra hay como tres, cuatro. A la vuelta está el punto de cultura también, está el punto de cultura Federico Ramírez, a la vueltita. No, si, en una cuadra te puedes encontrar con fácil sí. 4 o 5 galerías de arte ahí cerca del centro de Concepción. Sí, sí, por eso igualmente me estoy tratando de hacer algún tipo de conexión para poder exponer allá. Me gustaría mucho hacer algo en Concepción. Claro. Y de hecho, algunas de las pinturas que tengo son por ejemplo, tengo unas puertas de Talcahuano, tengo algunas cosas de ahí de la zona. Claro. Oye, bueno, ya se nos está llegando más o menos el tiempo porque estamos con tiempo acotado.
Una de las últimas cosas, ¿cuáles serían tus palabras, por ejemplo, para los futuros artistas? Para esa futura camada, porque nuestros maestros ya están de vuelta. Nosotros vamos haciendo un poco más el paso, pero también estamos preparando el paso para las nuevas generaciones que vienen. ¿Cuáles son tus palabras para esa nueva generación que se viene, que veinteañera, que 17, 15 años desde ahí hacia adelante, que quiere continuar este legado, este camino del dibujo y de la pintura? Fíjate que la pintura es, yo creo que algo muy complejo, que es muy estimulante la imagen, desarrollar cada uno una imagen. Y, y eso, yo pienso que lo más importante es disfrutar lo que uno, disfrutar la pintura, disfrutar dibujar, Claro, eh, porque cuando se hace así es mucho más rico, porque, por ejemplo, hacer pintura de repente hay gente que me dice, oye, tú como que te relajas pintando, como si fuera un acto de, como de recuperación. claro, claro. Claro, y para mí es un acto mucho más complejo, complicado, de repente a lo mejor me estrello, o de repente hay cosas que no me resultan y no sé, tengo que reaccionar de otra manera, Claro. pero, pero en general hay que tratar de eso. Si a uno le gusta algo como por ejemplo la pintura o el dibujo, seguir haciéndolo y disfrutarlo, hacer lo que a uno le gusta. Si la imagen dice mucho, uno se puede ver si está bueno o está malo. Eso, los artistas visuales hacen eso. Oye, ¿nos podrías hacer un pequeño recorrido, más o menos una pequeña explicación por la pintura que tienes atrás tuya? Imagino que es tuya, ¿cierto? Sí, ya mira, sí, que bueno. A ver, ¿qué tal se ve? Sí, esa la vi en las redes sociales, no te pasaste, está espectacular. ¿Me puedes contar un poco de la historia de esa pintura? Sí, mira, esa pintura es de Renaico, un pueblito que está aquí Sí, sí, entre Macol y... sí. Eh, fue antes de la pandemia. Antes se realizaban festivales masivos, bueno, y todavía se realizan, pero como con la pandemia decayó, porque antes, me acuerdo, venían grupos que yo creo que también estaban como sonando ya en su última época como más gloriosa, como por ejemplo Inti Illimani, Los Jaivas, y ya, todos esos grupos hacen recorridos por aquí, por festivales de la zona. ya. Y en la noche, tú podías venir en la noche, era muy bonito, una fiesta muy popular y gente que, por ejemplo, también de la zona aprovechaba como negocio hacer, por ejemplo, como esa escena, que era una familia vendiendo palomitas, pues y los niños, me Sí, llamaba la atención, los niños van a comprar solos, o sea, los mandan y la persona que le está vendiendo la ayuda, y están hasta tarde todos, los niños jugando. Era un ambiente muy rico que se daba en estas ciudades del sur. Y ahí hay varios detallitos, por ejemplo, en esa pintura que me gustan, que por ejemplo me llamó la atención después de verla tantas veces porque uno la va trabajando y la va tratando de mejorar. Por ejemplo, las marcas de las zapatillas. Nosotros vivimos en una comuna aquí, o región, para empezar, de las más pobres del país. Renaico también, una comuna como Angol, que también son muy pobres en muchos aspectos. Pero si tú te das cuenta de las imágenes, las marcas, tenemos marcas Nike, otras que han, que han penetrado muy fuerte, a pesar de que los recursos no son muchos. Y sin embargo están presentes. Y las personas buscan fuentes, por ejemplo, como en estas fiestas de ingresos, y se producen estas escenas, por ejemplo, como la de la pintura. Y siempre me ha llamado la atención eso también, de las formas, de la variedad de formas de ganarse la vida que tenemos los seres humanos en general.
Hay gente que recolecta o que vende cosas y que muchas veces pasan súper desapercibidas en general, pero que están ahí, que uno debiera observarlas más, tenerlas más presentes. Mi estimado Víctor, ¿cuál es tu pregunta secreta para él o la artista que se nos viene el próximo viernes? Eh, Me gustaría saber cuál es su, después del, independiente del trabajo artístico que desarrolle, cuál sería su concepto de arte, que, a qué he podido, a qué reflexiones ha podido llegar referente al arte. Perfecto. Mi estimado, tus palabras finales, por favor. O sea, desde aquí ya te mando un saludo y un abrazo enorme, ¿no es cierto? Para mí ha sido un honor poder conversar contigo. Muchas gracias también por tu tiempo, por darte una hora de tu espacio personal, dedicarlo a esta conversación, ¿no es cierto? Siempre lo digo, es un espacio donde dos amigos se juntan y hablan al aire libre. Así que, bueno, desde acá te quiero mandar un saludo y un abrazo enorme desde acá, desde la región del Biobío. Así que para mí es un honor. Nuevamente te lo digo, así que, bueno, tu palabra final es para despedirte de todos nosotros. No, primero, gracias a ti, tú estás haciendo un contenido de mucho valor que, que, que Mira, ojalá pueda seguir conservando. Rodrigo guión bajo Crunch, grande amigo Víctor, maestro, erudito y cinéfilo, saludos. Muchas gracias a ti también, amigo, por estar con nosotros. Y no, eso porque que es muy, muy interesante el contenido que tú estás haciendo y que ojalá que se puedan hacer más cosas. Me gustaría mucho ver tu trabajo en vivo, que como te digo, también es otra cosa. Y, y también poder terminar haciendo algo, no sé, pues, en alguna exposición, algo referente también a la pintura, al Sí, arte. pues, claro, o sea, bueno, del día que pueda exponer por acá, cerca acá en la región, en la comuna, bueno, o sea, en la región me refiero a la Gran Concepción, pongámonos de acuerdo y ahí nos juntamos y yo feliz de poder ver tu espectacular trabajo en vivo. Así que, bueno, son el viernes 21 de julio del 2023, ¿no es cierto? Estamos con este espectacular pintor, artista plástico, Víctor Chávez, desde la ciudad de Angol. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Esta entrevista, esta conversación va a estar acá en un par de segundos, aquí mismo, y después, más rato, si no, a más tardar mañana, yo la subo a mi página de YouTube y te la envío, ¿no es cierto?, para que tú la puedas distribuir como tú quieras y poner en tus redes sociales o difundirla en tu grupo de amistades. Así que desde acá te mando un caluroso abrazo y bueno, hay que abrigarse mucho, ¿no es cierto?, porque está el clima bien complicado, así que felicidades por tu trabajo. Mi nombre es Milton Estuardo, de Conectarte. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Chao.